ayuda a los necesitados si los ves. La frase favorita de mi padre era esa. En mi ciudad natal había una empresa constructora considerable. Era una división de una empresa constructora con sede en Tokio. La empresa matriz era una corporación de gran tamaño que operaba en diversas industrias como bienes raíces, arquitectura, ingeniería civil y vivienda. Veía sus anuncios de televisión con frecuencia. Los anuncios destacaban cómo los jóvenes prosperaban allí y presentaban una imagen muy limpia. Los encargos de esa empresa sostenían la economía local. Mi padre era subcontratista de Green Valley Landscaping, una pequeña empresa. Indudablemente, mucha gente se imagina jardineros u otros oficios al escuchar la palabra paisajismo. En realidad, se parecía más a una empresa de limpieza que arrancaba malas hierbas en las medianas de las calles y autopistas nacionales, básicamente, arrancando malas hierbas. Trabajar bajo el sol abrasador durante el verano era particularmente duro. La mano de obra humilde continuaba sin importar la lluvia. Él siempre olía a sudor y estaba bronceado. Un día, al regresar a casa de la escuela, vislumbré a mi padre trabajando. La imagen de mi padre rastrillando césped en cuclillas en el suelo. Era un padre claramente poco cool que pasaba sus días libres descansando en casa. Sin embargo, sus subordinados parecían quererle a pesar de ello. Además de asumir tareas difíciles y trabajar horas extras, mi padre supuestamente a menudo trataba a sus compañeros de trabajo sin miramientos. Algunos incluso afirmaban deberle dinero. En ocasiones, sus subordinados lo llevaban a casa ebrio. Chris, un joven de unos 25 o 26 años, parecía ser a menudo el que le tocaba el peor papel. «Oye, jefe. Ya estamos aquí. Levántate. Ethan, es hora de bañarse. Vámonos». «Padre, otra vez no». «Chris, es peligroso que una persona borracha se bañe. Por ahora, solo llévalo a la cama». «Chris, lo siento mucho, siempre». «No». El jefe escuchó mis quejas. «Si acaso, me siento mal por haberte retenido hasta tan tarde». Ya fuera Chris o los otros tipos mayores, muchos de ellos eran audaces o más bien refrescantemente francos. Interactuar con ellos era interesante. Ahora que lo pienso, trabajaban duro en condiciones difíciles, así que probablemente querían dormir hasta tarde en sus días libres. Si había gente nueva, necesitaban escuchar sus problemas. Y a veces salían a beber porque el trabajo era duro. Siempre había gente con lesiones y gente con problemas de dinero. Mi padre probablemente no podía dejar solos a ese tipo de personas. Si ves a alguien en apuros, ayúdale. Las palabras de mi padre, la dificultad de su modo de vida y su duro trabajo. Ahora que yo mismo estoy trabajando, entiendo lo verdaderamente difícil que es. Pero bueno, cuando estaba en primaria, egoístamente pensé que quería una vida más lujosa. Además de ser una pequeña empresa, gastaba dinero como si no hubiera un mañana, así que éramos pobres. Mi madre probablemente se fue porque lo odiaba. Se fue cuando yo tenía la edad suficiente para recordarlo. Era un tema un tanto tabú, así que nunca pregunté por detalles. Pero a menudo me preguntaba por qué no se llevó a mí conmigo. Pensándolo ahora que soy mayor, para que mi madre dejara a su hijo pequeño, debe haber habido alguna circunstancia extraordinaria, como un romance, por ejemplo. Realmente no conozco la verdad, pero era un tipo mayor, muy masculino, que no se quejaba de esas cosas. Sin embargo, ser pobre y no tener madre fue más doloroso de lo que imaginaba. Lo doloroso era ser burlado por quienes me rodeaban. Entre mis compañeros de clase estaba la hija de la familia fundadora de nuestro contratista principal, Olivia Smith. Es una historia común en un pueblo rural aislado, pero nuestra escuela tenía una jerarquía con Olivia Smith en la cima. Es increíble ahora, pero para la gente de mi generación anterior, si se ganaban la enemistad de la familia Smith, aparentemente no podían vivir en esa zona, como si fueran ostracizados por el pueblo. En los últimos años, más gente ha empezado a trabajar en la ciudad. Así que, no creo que tengan tanta influencia ya, sin embargo. Por ejemplo, hubo un incidente en el que se filtraron aguas residuales de una obra donde la empresa de Smith estaba eliminando residuos industriales y se convirtió en un problema. Pero hay un rumor de que el señor Smith en ese momento silenció a un miembro de la Asamblea Perpetua con una gran donación. Independientemente de la verdad, son una familia con ese tipo de poder. De hecho,
Incluso los profesores tenían en cuenta a Olivia Smith. Y yo era uno de sus objetivos. Tu madre se fue, ¿no? Era solo el principio. Cosas como, ¿tu fiambrera no es marrón? Tu madre no te la prepara. Oh, claro. Ella no está aquí. Si destacaba un poco, me pinchaban y me decían, eres solo un subcontratista pobre. No es que nadie te dé trabajo. Si hubiera sido solo una chica, quizás habría podido enfrentarme a ella. Bueno, puede ser un pensamiento terrible, pero quería pegarle. Sin embargo, Olivia Smith tenía su séquito. Eran todos hijos de padres que trabajaban en la empresa de Smith o hijos de subcontratistas. Había otros compañeros de clase que no lo eran, pero no se involucraban activamente. Indiferencia, como si fuera algo que debían evitar. Se estaban protegiendo para no involucrarse. De hecho, cuando otros niños sufrían acoso, yo tenía la misma actitud. Además, yo tenía mis propias ideas sobre la ausencia de mi madre. Y es cierto que las comidas que preparaba mi padre eran principalmente fritos y carne a la parrilla. Muy comida de hombre. De hecho, a esa edad, estaba agradecido por algo tan sustancioso. Así que, lo ignoré. Cuando la ignoré, ella empezó a atacarme físicamente. Me pinchaba con un lápiz por detrás durante la clase o me bloqueaba el paso cuando intentaba ir al baño. Cada incidente podría haber sido menor, pero cuando se acumularon, realmente me afectó. Hubo momentos en que lloré. En clase, el profesor me miraba, pero después de notar a Olivia Smith y a su amiga riéndose, continuó inmediatamente la lección como si nada hubiera pasado. Probablemente odiaba ser ignorada, así que estoy seguro de que me odiaba por actuar impávido sin importar lo que hiciera. En ese momento, no me defendí por mi padre. Sería un gran problema si perdiera su trabajo. Así que, lo soporté. Sin embargo, lo único que le conté a mi padre fue lo de la fiambrera. Le pedí que la hiciera más colorida. Si eso detendría el acoso, era un precio pequeño a pagar. Después de un tiempo, mi abuela, que vivía sola, vino a vivir con nosotros. Las comidas de mi abuela tenían muchos guisos y cosas así que, al final, seguían siendo marrones. Ese verano, en mi 5º año, no tenía a nadie con quien jugar ni a dónde ir. Pero no quería ver a mis compañeros de clase, así que decidí ir un poco más lejos. Dije que era para un proyecto de investigación gratuito y pensé que jugaría en el nacimiento del río. Metí mi almuerzo, una botella de agua, un periscopio y un libro ilustrado que había hecho el día anterior en mi mochila. El lugar de trabajo de mi padre estaba cerca, así que me llevó parte del camino. El pronóstico es de cielos despejados hoy, pero si llueve, aléjate del río inmediatamente. Estaré bien. Si el agua sube, te arrastrará. No, no me arrastrará. Oye, Ethan, el jefe también está preocupado. Sí, claro. La gente ha muerto antes. Ten cuidado. No solo mi padre, sino también los otros chicos, estaban muy serios al respecto. Así que, por el momento, solo asentí. El nacimiento del río era un parque, y ya había estado allí en una excursión escolar, así que no pensaba que fuera tan peligroso. Después de compartir un momento con mi padre, caminé por el camino pavimentado y saqué el periscopio de mi bolso. Lo había hecho yo mismo la noche anterior con un cartón de leche. Era solo una pieza recortada, pero planeaba usar este periscopio casero para observar las criaturas en el fondo del río y escribir un informe. De repente, algo blanco captó mi atención. Mirando de cerca, vi a alguien agachado lejos de la entrada del parque. El parque en el cuartel general está lejos de la ciudad. Así que, aparte de las excursiones escolares, incluso los turistas rara vez lo visitan. Escuché que los estudiantes universitarios una vez realizaron una encuesta de calidad del agua allí o que fue presentado en televisión. Es una persona, ¿verdad? Me acerqué con cautela, intentando no hacer ruido, y observé una camiseta blanca y una falda similar al denim. El color de su pelo era un poco claro, pero pensé que probablemente era una niña. La gente ha muerto allí antes. No puede ser. El sonido de las cigarras resonaba en la distancia. Incluso si algo pasara, si corriera de regreso, había una carretera nacional y mi padre y su equipo estarían allí. Instintivamente di un paso atrás.
Mis zapatos rasparon contra el suelo. La chica levantó la cabeza lánguidamente. Piel blanca y rasgos finamente definidos. ¿Es extranjera? No. Quizás es mestiza. Hola. ¿Por qué en inglés? Oh, solo porque sí. ¿Qué estás haciendo? Me siento enferma. Por un momento, pensé que me estaban insultando, pero aparentemente ella se sentía mal. Debería llamar a tus padres. No están aquí. Vine sola. Sola en un lugar como este. Estaba confundido por muchas cosas. Pero primero, contacté a mi padre y llegó en unos 20 minutos. Aparentemente, había estado trabajando más cerca de lo que pensaba. Es un golpe de calor leve. Mi padre llevó a la chica a la sombra de un árbol y le dio una bolsa de plástico llena de hielo. Gracias. No hay de qué. ¿Dónde están tus padres? Dijo que no están aquí. Vino sola. Te lo dije por teléfono, intervine. No te estaba preguntando a ti, Ethan. Ve a buscar a Chris y a los demás. Muy molesto, fui a buscar a Chris y a los demás. Y cuando regresé, mi padre estaba hablando con la chica sobre algo. Chris, lamento molestarte, pero podrías llevarlo a casa. Claro. ¿Puedo simplemente fichar la salida entonces? No seas estúpido. Vuelve después de dejarlo. Se reía y bromeaba con los otros chicos. Espera un minuto, padre. Todavía no he terminado mi investigación independiente. Puedes hacer eso mañana, padre. Te traeré de nuevo. La chica y yo fuimos llevados a casa por Chris. La chica se presentó como Emily Courter. Su padre era medio francés, así que ella era un cuarto francesa. Pensaste que era extranjera, ¿verdad? Dijo eso mientras decía hola así. Emily, que parecía haberse recuperado de su golpe de calor, y yo hablamos en el porche. ¿Te estás burlando de mí? No realmente. Diciendo eso, Emily tomó un sorbo de una bebida dulce y lechosa llamada Calpus que mi abuela le había traído. La bebida dulce y lechosa llamada Calpus que mi abuela hizo estaba claramente diluida. Era solo agua blanca con un poco de acidez y dulzura. Emily dijo, gracias por la bebida. Y después de tomar un sorbo, frunció el ceño por un momento, pero luego se la bebió de un trago. Pastel. Vaya, te la bebes toda. Espera aquí. Te traeré más. No, por favor, no te molestes. No, no seas tímida. No, entonces tomaré un té. Por favor. Está bien. La abuela se dirigió a la cocina. El Calpus no estaba flojo. Estaba flojo, pero se dio de buena voluntad, ¿sabes? Emily era aparentemente una estudiante de segundo año de secundaria que asistía a una escuela privada en Tokio. Era 6 años mayor que yo. Pensé que la gente de Tokio era de hecho más madura. Esa noche, cuando mi padre llegó a casa, anunció que ella se quedaría con nosotros por un tiempo. Dije, Pero no hubo ninguna respuesta particular. Y a partir de ese día, Emily se quedó en nuestra casa durante una semana. Al día siguiente, Emily me ayudó con mis ejercicios de matemáticas, como se esperaba de una estudiante de secundaria. No parecía haber ningún problema que Emily no pudiera resolver, pero tampoco explicaba las cosas desde el principio. Intenta resolverlo tú mismo primero, decía mientras leía mi manga a mi lado. ¿No tienen deberes ni nada en las escuelas de Tokio? Realmente no. Incluso con una respuesta tan casual, si mi pluma se detenía por un momento o si me equivocaba en una respuesta, ella lo señalaba sin levantar la vista de su manga, diciendo, necesitas simplificar eso. Fingiendo trabajar, la miré de reojo. A pesar de haber estado al sol ayer, no había marcas de bronceado. ¿Era su palidez poco natural debido a su ascendencia? ¿Qué? ¿Qué pasa? Sé que me has estado mirando. ¿Cómo lo sabías? ¿Qué tipo de psíquica era ella? Una vez que terminé todo, ella lo calificó cuidadosamente y explicó las cosas. Emily tenía una forma de pensar única. No se trata realmente de simplificar, ¿verdad? Ni siquiera necesitas fracciones.
Solo haz la división larga, luego intenta resolver esto. Y Emily escribió un tercio en un papel. Haciendo la división larga, se convirtió en 12 y 33. Si esto fuera una fracción, solo escribirías un tercio. ¿No es fácil? Entonces Emily garabateó algunos cálculos en el papel. Básicamente, si haces lo contrario de la división, no vuelve al original. ¿Qué? Bueno, ¿por qué crees que es eso? Emily se rió. Los dos también ayudamos en el trabajo de mi padre. Recogimos la hierba cortada con rastrillos y la arrojamos al camión de recolección. Me pregunto si esto es lo que llaman el olor a césped cortado. El olor a hierba se esparcía densamente. Sorprendentemente pesado cuando está podrido. Empacamos hierba en bolsas lo suficientemente grandes como para caber un adulto y las arrastramos. Está delicioso. Es verano, así que es insoportable. Emily, ¿no te cansas de este tipo de trabajo? ¿No es lo que llaman una experiencia valiosa? Durante la pausa para el almuerzo, hablamos mientras comíamos los polos de hielo que Chris nos había comprado. Mirándolo así, las plantas a lo largo de la carretera están realmente bien cuidadas, ¿verdad? Sí, quizás. Miré la mediana. De hecho, las zonas que aún no habían sido trabajadas estaban cubiertas de maleza. No se veía bien. Algunas personas dicen que la vegetación está desapareciendo de la tierra, pero me di cuenta de que no termina una vez que la cortas y la plantas. Justo entonces, un camión ligero se acercó. Un hombre mayor con ropa de trabajo conducía. El nombre de la empresa estaba bordado en el pecho de su ropa de trabajo. Era la empresa de Smith. El anciano empezó a hablar con mi padre sobre algo. Podía ver a mi padre inclinando la cabeza varias veces. ¿Están bien? Chris habló como para bloquear la vista. Asegúrate de beber suficiente agua y ten cuidado. Estoy bien. Ya no sufriré golpes de calor, respondió Emily con una sonrisa. Oye, Chris. ¿Quién es ese anciano? Oh, bueno, él es como el contratista principal. Vino a comprobar el progreso del trabajo. ¿Papá está enfadado? Pensé que mi padre se estaba disculpando porque inclinaba la cabeza. El periodo de construcción se retrasa. Solo entre nosotros, Chris bajó la voz. Pujaron con un plazo irrazonable. Si el plazo es corto, ahorran en costos de mano de obra, ¿ves? Sinceramente, no entendía nada, pero mi padre parecía terriblemente poco cool y lamentable. Emily probablemente entendió lo que estaba pasando. Me miró como si quisiera decir algo, pero al final, no parecía encontrar las palabras. Por cierto, Emily se quedó dormida antes de cenar ese día. Creo que estaba bastante cansada. Al día siguiente, Emily y yo hicimos la investigación independiente que se suponía debíamos hacer hace 2 días. Como era de esperar, Emily no era muy conocedora de la vida acuática, pero de repente me apoyó con cosas como recopilar datos para el informe. ¿Qué pasa? Hay un pez extraño, y señalé la superficie del agua. ¿Es una trucha? Nadaba, retorciéndose como si raspase el lecho del río. Quizás se asustó y huyó cuando estaba a punto de ser atrapado. Oh, hombre, eso es horrible. Diciendo eso, Emily retrocedió un poco del río. Se agachó observando vagamente el pez. Oye, ¿no es esto aburrido? ¿Yo? ¿Por qué? Porque no hay nada por aquí. ¿Nada? Emily señaló hacia los árboles y sonrió. Hay montañas. Recogió agua del río y me la salpicó. Hay un río. Oye, para. Eso no es lo que quería decir. Si te vas a casa, hay calpus. Aunque flojo. No hay nada, pero también hay todo. De esa manera, Emily parecía estar divirtiéndose. Por la noche, hacía una llamada telefónica a algún lugar. Después de eso, hablaba con mi padre sobre algo. Unos 3 días después, por la tarde, cuando volví a casa, había un coche desconocido aparcado en nuestra casa. Una mujer japonesa y un hombre que parecía extranjero estaban en el coche. Eran los padres de la chica. Como Emily había dicho, su padre tenía rasgos aún más llamativos que ella. Francamente, si hablara inglés así,
pensaría que era completamente extranjero. Sus padres habían venido a recoger a Emily. Los tres se quedaron en nuestra casa y se fueron al día siguiente. El padre de Emily y mi padre intercambiaron tarjetas de visita y hablaron un poco. Espera, padre, ¿tienes tarjetas de visita? Comparado con mi padre, que hablaba en voz alta después de haber bebido un poco de alcohol, el padre de Emily era de alguna manera refinado. La madre de Emily ocasionalmente asentía a su conversación mientras hablaba con mi abuela. Me di cuenta de que Emily se había ido. Emily estaba sentada en el porche, mirando vagamente al cielo, igual que cuando llegó por primera vez a nuestra casa. No quise asustarla, pero de alguna manera me acerqué en silencio. ¿Qué estás haciendo? Emily saltó, sus hombros se sacudieron arriba y abajo. No debería ser eso un hola. Todavía te burlas de mí. Emily dio palmaditas en el lugar junto a ella. Cuando me senté allí, Emily señaló al cielo y dijo, mira, estrellas. Estaba un poco nublado, pero el cielo nocturno habitual se extendía ante nosotros. Bueno, sí, es de noche. ¿Eso significa que no hay cielo en Tokio? Emily se rió. No puedes ver las estrellas en Tokio. Oye, eso es cierto. Supongo que no puedes verlas tan claramente. Eso no es lo que quería decir, sin embargo, murmuró Emily para sí misma. Sabes, me voy a Estados Unidos. Mi padre regresa a la oficina central, así que nos mudamos. Ya veo. Pero odiaba mudarme solo por la conveniencia de mis padres. Así que me escapé de casa y sufrí un golpe de calor. Es por eso que vino aquí sola. Así que, las llamadas telefónicas ocasionales eran para evitar que un informe de persona desaparecida causara problemas. Sus padres también se enteraron de dónde estaba y vinieron aquí. Estaba convencido y exasperado. Gracias por qué. Por encontrarme en ese momento. Tu padre también conocía mi situación y me dejó quedarme. No hice mucho. Y deberías contarle a tu padre sobre tus cosas de padre. Tienes razón. Tu padre es una persona increíble, ¿eh? Emily, tú también lo viste, ¿verdad? Inclinándose y arrastrándose así. No es cool. El padre de Emily es mucho más cool. Eso es verdad. Pero así es como trabaja duro para mantener a su familia. Incluso si trabajo duro, no puedo ser genial y me harán reír porque soy pobre. Pero si respondo, papá perderá su trabajo. Le conté a Emily que me acosaban en la escuela. Normalmente pensaba que no era nada, pero de alguna manera se me salieron las lágrimas al hablar. Eso es duro. Estoy segura de que te dicen cosas desagradables que ni siquiera puedo imaginar. Y Emily me dio una palmadita en la espalda. Si vas a luchar, tienes que estudiar mucho y ser genial primero. Si todavía es difícil, creo que está bien huir. Dijo algo así. ¿Quieres decir que por mi aspecto, me acosaron por ser extranjero cuando estaba en primaria? Por eso quería conocer mis raíces. Cuando decidimos mudarnos, mientras empacaba, casualmente descubrí que mi madre había venido aquí cuando estaba en la universidad. ¿Quieres decir que fue a la universidad por aquí? No, aparentemente fue para una investigación de un seminario. Pero no entendí las partes difíciles. Pero, sabes, después de escucharlo y buscar en línea, se sintió como un paisaje nostálgico de mi ciudad natal. Solo hay naturaleza aquí. Es suficiente. Mi ciudad natal estaba aquí. Para mí, que había estado en este entorno desde que nací, no entendía del todo la ciudad natal de la que hablaba Emily. Nunca olvidaré el tiempo que pasé aquí. Yo también lo recordaré. Te gusto, ¿verdad? Pero también recordaré eso. Con eso, Emily regresó a la sala de estar al día siguiente. Buena suerte, Ethan. ¿Tú también, Emily? Adiós. Emily se fue con sus padres y así terminó las vacaciones de verano. Mi tratamiento en la escuela fue el mismo que antes. Eres pobre, así que no pudiste ir de viaje ni nada, ¿verdad? Si algo había cambiado, era mi actitud. Estuve estudiando en casa todo el tiempo. ¿Qué es esa introversión? Desde que Emma se fue, empecé a estudiar diligentemente. Era muy provinciano, pero quería ir a Tokio en el futuro. Emily tenía razón.
Creo que probablemente me sentí atraído por Emily. Suena pervertido querer estar cerca de una chica que te gusta, pero en ese entonces eso solo era suficiente para centrarme en mis estudios. Pensando ahora, fue una motivación ridículamente simple. Además, Emily ya estaba en un país extranjero, pero sentí que podría acercarme a ella si iba a Tokio. Luego hubo cambios graduales a mi alrededor también. Debido a que ignoré el acoso y mis calificaciones mejoraron, el acoso de quienes me rodeaban también disminuyó. Algunos de mis compañeros de clase estaban presentando exámenes de ingreso a escuelas secundarias privadas. Así que quizás eso creó una cierta atmósfera. A Olivia no le gustó y me acosaron de vez en cuando, pero no me importó en absoluto. Creo que su estructura mental es inmadura. La mayoría de ellos fueron a la escuela secundaria local. Pero parece que las conexiones no pudieron hacer nada con los resultados de los exámenes de ingreso a la escuela secundaria y Olivia y su grupo declinaron y su número disminuyó. Oh, sí, me sorprendió cuando me encontré con el problema 0.99 que Emily mencionó en matemáticas. Creo que fue en ecuaciones simultáneas en el segundo año de secundaria. Después de eso, mi entusiasmo por estudiar no disminuyó y fui a la escuela secundaria. Para entonces, estudiar era tan divertido. No pude evitarlo. No es que me olvidara de Emily, pero era como si el medio se hubiera convertido en el fin. No pensé particularmente en querer ir a Tokio. Después de eso, fui a una universidad nacional local y luego empecé a trabajar en la sucursal japonesa de una empresa de consultoría extranjera. Ahora, trabajo en un departamento que hace consultoría de gestión para varias empresas. Dicho esto, todavía soy un principiante, así que actualmente estoy aprendiendo el oficio siguiendo a mis superiores. Cuando estaba buscando trabajo, siempre me preocupaba la empresa de mi padre, pero él dijo, es tu vida. Haz lo que quieras hacer. Cerraré la empresa o se la daré a Chris. Chris bromeó, eso suena genial. Por cierto, Ethan, mi padre miró el folleto de la empresa a la que me había unido y me habló formalmente. Su vista parecía haber empeorado considerablemente recientemente, y me miraba desde detrás de sus gafas de lectura. ¿Fue hace unos 10 años? ¿Recuerdas cuando vino ese extranjero? ¿Te refieres a Emily? ¿Qué? Ese anciano. No era extranjero. Era mitad japonés, ¿verdad? ¿Lo recuerdas? Entonces está bien. No es solo que recuerde a esa persona. Sonreí. Esta vez volví a mi ciudad natal por trabajo. Por casualidad, se estaba celebrando una reunión de exalumnos en un hotel local, así que decidí asistir. Parecía que casi la mitad de mis antiguos compañeros de clase trabajaban para filiales de la empresa constructora local. En la reunión, charlé con antiguos compañeros de clase, en su mayoría poniéndonos al día. Ethan, ¿eso significa que estás trabajando en el extranjero? No, es la sucursal de Japón. A veces viajo de negocios a la sede de Estados Unidos, sin embargo. Vaya, eso es increíble. Oye, ¿recuerdas a Kevin? El que hizo el examen de ingreso a la secundaria. Sí, escuché que aprobó el examen de abogacía. Sí, ustedes realmente lo han logrado, ¿eh? Mi empresa solo va cuesta abajo. Para pensarlo, tanto de como Kevin eran increíblemente inteligentes. Todos parecían haber olvidado el acoso del pasado. Las cosas van mal en Smith Place. Además de su rendimiento decreciente, hay rumores de corrupción. Aparentemente, pronto llegará una inspección de la sede. La empresa de Smith estaba luchando financieramente debido a la disminución de la población causada por el envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad. Las remesas de la oficina central estaban disminuyendo mientras que los ingresos de la primera mitad del año se mantenían planos en comparación con el año anterior. En el campo, incluso este tipo de chismes probablemente serían un tema candente durante un tiempo. Qué despreocupado. Mientras pensaba en esas cosas y asentía a la conversación, sentí algo frío correr por mi cuello. Al darme la vuelta, vi a una mujer inclinando una jarra de cerveza, mirándome fijamente. Si llevara un chándal, parecería una de esas parejas de delincuentes que pasan el rato en una tienda de descuento local. Bueno, mira quién está aquí. El pobre que huyó de su ciudad natal. Estás sucio, así que te desinfectaré. Oye Olivia, ¿qué demonios estás haciendo?
Esto realmente no está bien. Es porque este de Tokio volvió gateando. Se lo merece. Los que me defendían y los antiguos secuaces de Olivia discutían. Cogí una toalla de un camarero e hice una llamada telefónica. Oye Olivia, ¿no tienes nada que decir? Guardé mi teléfono y me enfrenté a Olivia. Esta y su séquito. Nada ha cambiado desde los viejos tiempos. No han madurado mentalmente. Este tipo realmente me está cabreando. ¿Debería aplastar el lugar de tu viejo? Y Olivia soltó una risa exagerada. Estás envejeciendo de forma extraña. ¿Es así? Una mujer se acercó a nosotros. Oye, Ethan. ¿Estás bien? Bueno, esto está bien. Más importante aún, llegaste rápido, señorita Miller. Este hotel parece estar afiliado también, dijo la señorita Emily Miller.